en 2 Corintios. Quiero que abra su Biblia ahí, hermano. Es de gran satisfacción saber que dentro de la guerra espiritual que peleamos con el reino del enemigo, hay espíritus de parte de Dios que pelean por nosotros y también tienen la misión de capacitarnos. Es tremendo entender este tema porque es amplio. Sabemos que el tema de guerra espiritual, de lucha espiritual, de liberación, es un tema amplio en todo el sentido de la palabra, por todo lo que tiene, por todo lo que hay, por todo lo que se mueve en el mundo invisible. Es impresionante. Pero el objetivo de estos espíritus que pelean por nosotros es para que no seamos destruidos y sacados de combate, lo llamo yo de esa manera. Porque usted sabe que el trabajo de los espíritus inmundos que trabajan para Satanás o para las potestades, para los gobiernos del mundo de las tinieblas, es que el cristiano, el que ha alcanzado la salvación, el que ya se ha, hermano, escapado de sus garras, ahora el punto es cómo sacarlo de combate. Es decir, cómo sacarlo de esa lucha, de ese caminar, de esa evolución, de ese crecimiento. O sea, lo que le interesa al enemigo es que tú no avances. Y si tiene que poner una traba como para que tú no te desarrolles, lo va a hacer a través de espíritus, porque así se mueve él. ¿Cuántos tremendos hombres de Dios o mujeres de Dios han sido sacados de combate y hoy ya no ejercen nada dentro de la vida de Dios? ¿Por qué le digo todo esto? Porque están los espíritus del reino de las tinieblas que tienen como misión destruirnos y robar la bendición. Ese es el objetivo de ellos, que tú pierdas la bendición que es tuya, que Cristo la ganó en la cruz del Calvario y que nos pertenece, y que cada día que crecemos, que nos desarrollamos, que vivimos con el Señor como el niño. El niño no puede recibir la herencia porque aún el niño no puede administrarla. Pero a medida que tú vas creciendo en Dios, a medida que tú vas alcanzando cosas, la herencia de papá se va dando y tú vas recibiendo la herencia de él porque sabes cómo manejarla. Claro, los espíritus negativos a veces nos han derribado. Escuche esto que le voy a decir, que esto es tremendo lo que le voy a decir. Y es importante, mire, pero súper importante. Repito, los espíritus negativos a veces nos han derribado. Pero el cristiano debe de entender que no está destruido. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es más poderoso para levantarnos. Mire, el apóstol Pablo entendió ese secreto de vencedor, porque es un secreto que solo lo conocen por revelación los vencedores, que van caminando hacia el reino. Por eso él dijo estas palabras conmovedoras. 2 Corintios 4, quiero que vaya usted conmigo al versículo 9. Dice: perseguidos, pero no abandonados. Oiga eso. Derribados, pero no destruidos. ¿Oyó eso, hermano? Perseguidos, pero no abandonados. ¿Por qué? Porque Dios tiene espíritus a favor nuestro que van a pelear por nosotros, para que no, hermano, nos salgamos de combate. Aparte dice, y esto me impacta, derribados, pero no destruidos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Vamos a entender, hay que entender esto, porque un derribo, o cuando alguien es derribado, un derribo puede implicar que no hiciste bien las cosas.
en algún momento. Y se vino abajo todo. Pero como no está destruido, porque destruido es un daño en donde el objeto o sujeto desaparece o ya no puede cumplir ninguna utilidad, ni siquiera parcial, porque es inservible, tiene un daño total. Pero usted y yo no estamos destruidos. Quiere decir que en algún momento derribaron a Pablo. ¿Por qué lo dice? Pero no destruido. Quiere decir que en algún momento el enemigo puede derribarte, pero nunca jamás podrá destruirte, porque tú tienes el poder por el Espíritu Santo de levantarte. Lo bueno es que si eres hijo de Dios, en Él no estás destruido. Puedes levantarte como el pródigo. El pródigo estaba derribado hasta el lodo, pero se recordó que en su padre no estaba destruido. Se recordó que en su padre, hermano querido, había restauración. Se acordó que en su padre podía, hermano, aunque sea, dijo, aunque sea como jornalero, yo sé que con mi padre voy a tener algo. Sin embargo, el padre le volvió a ratificar a él y le dijo: no, yo sé que fuiste derribado, te fuiste hasta el lodo, fuiste a caer a lo peor, pero déjame decirte que tú eres mi hijo y en mí, en mi presencia, hay restauración. Es que eso es lo tremendo de Dios, hermano. Eso es lo tremendo de la misericordia del Señor. Claro, el legalista quizás que te hunde para siempre, pero no estamos hablando de ese tipo de gente. Estamos hablando del Dios vivo que nos regaló la gracia para que nosotros podamos, hermanos, levantarnos en cualquier momento si es que el enemigo te derriba. También David, como Pablo, expresaba en el Salmo, mire qué dice Pablo en el Salmo 129, me impactó eso, porque esa es la referencia que salta ahí con respecto a esto que decía Pablo. Mire cómo dice el Salmo 129, 2. Dice: muchas veces me han perseguido desde mi juventud, oiga, pero no han prevalecido contra mí. Muchas veces me han perseguido en mi juventud, dice Pablo, pero nunca han prevalecido contra mí. Y eso es lo que debemos de entender nosotros. Que mientras estemos, hermanos, sumergidos, metidos debajo del altar de Dios, sumergidos a Él, aunque el enemigo venga con todo, jamás va a prevalecer contra ti. Biblia, lenguaje actual, dice más bonito, dice: hemos pasado muchas angustias, dice la Biblia, lenguaje actual, desde nuestra juventud, pero no han podido vencernos. Wow, qué tremendo yo eso. No han podido vencernos. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es más grande. Entonces, cuando un vencedor conoce eso, quiere decir que se está trasladando hacia ser más que vencedor. Porque Pablo llegó a decir: nosotros somos más que vencedores. O sea que hay una clase de vencedores y otras que son más que vencedores. Pasaron la lucha, la prueba, la dificultad. Hermano, es que eso es tremendo, como el desierto de Caleb y Josué. Eso era impresionante, pasar por ese camino. Pareciera que estaban derribados, porque el desierto no es tan agradable. El desierto es terrible. Pero ellos estaban conscientes, hermano querido, que en Dios tenían promesa. Y tú y yo debemos de estar conscientes que tenemos promesa de Cristo. Ahora, cuando decimos que el enemigo ha querido robar y destruir nuestra bendición, es porque en Cristo ya fuimos trasladados de reino. O sea, fuimos trasladados al reino de la luz, porque estábamos en tinieblas. Colosenses dice, y vamos a explicar esto, dice así en el versículo 13, Colosenses 1:13. Quiero que vaya usted ahí conmigo. Colosenses
capítulo 1, versículo 13, sí. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Oyó? Esta es la primera operación que hace el reino de la luz para librarnos del reino de las tinieblas. Es decir, ya no estamos bajo la autoridad del enemigo. Ya no estamos bajo el reino de las tinieblas. Porque ya, hermano, nos rescataron y nos trasladaron. Lógico, nosotros no lo podemos ver porque seguimos caminando en el mismo círculo, seguimos durmiendo en la misma cama. Pero realmente dentro del mundo espiritual ya ha habido una operación. Por eso, mire, al ser trasladados del reino, ya nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de Cristo. Es decir, los demonios, los espíritus, Satanás tiene un límite. No puede pasar ese límite a menos que Dios se lo permita. Pero mientras Dios no se lo permita, jamás podría pasar ese límite. Es decir, en esta era, Satanás, la muerte no tiene potestad sobre ti, a menos que Dios lo permite que sea así, porque Cristo le quitó la llave de la muerte y ahora Él es el que gobierna. Incluso se acuerda de Job, tócale su cuerpo, pero le puso límite, pero no su espíritu, no su vida. Y esto es lo que pasó también con Cristo. Según Juan capítulo 10 versículo 27, dice así. Oiga esto por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Oyó eso? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Qué versículo más tremendo. Otra versión dice, somos una unidad, una misma esencia, Dios, porque Cristo es Dios. Ahora, lo que debe de entender la oveja de Cristo a la luz de este versículo es que jamás perecerá y que nadie puede arrebatarla de la mano de Él. Por eso es que cuando tú vas entendiendo el misterio que encierra el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo, entonces se te va quitando el temor a los demonios, el temor a los espíritus, se te va quitando el temor a la muerte, se te va quitando todo ese temor que fue implantado desde nuestra niñez, desde que nacemos a través de nuestros familiares, que nos enseñaron a temer a la oscuridad, a temer al cuco, a temer a la ciguanaba, a temer hermana, a la ciguanaba le decíamos a una mujer allá que se le dice por Centroamérica, ahí viene la ciguanaba, es que era una mujer toda fea, algo así rara, era una mentira. Pero Satanás se engañaba de esa manera y uno venía, hermano, con un montón de miedos. Le tenía miedo a las tinieblas, le tenía miedo a esto. Bueno, esa es la experiencia de muchos de nosotros. Pero cuando tú vas entendiendo que has sido trasladado y que Satanás no puede hacerte nada si Dios no lo permite, entonces tú ya te sientes diferente y distinto caminando dentro del evangelio. Incluso, mire, nosotros ya hemos sido bendecidos y sentados en lugares celestiales en el diseño de Dios, aunque estamos aquí. Pero ya en el diseño de Dios ya tiene un plan para los elegidos. Lo tremendo es que nadie puede negar que no tiene problemas. Nadie puede negar que no tiene estorbos o situaciones difíciles en su vida. Todos nosotros, hermano, de alguna o de otra manera, nos sucede eso. Entonces, aunque ya hemos sido trasladados espiritualmente, todavía estamos en esta tierra. Aunque el enemigo ya está vencido y él lo sabe, sin embargo sigue molestando con el fin de que tú no disfrutes la herencia espiritual de Dios que Él te ha dejado mientras vivas los años que tienes que vivir en esta tierra. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la pelea del reino de las tinieblas y del reino de la luz? Veamos eso. El de la luz
Es para que vivamos una vida abundante, llena de paz, de victoria, de bendición y de estabilidad espiritual y de estabilidad física. O sea, allí nos quiere llevar ese reino. Que tú logres alcanzar una estabilidad espiritual y una estabilidad física. Porque al conquistar eso, al alcanzar una estabilidad espiritual y una estabilidad física, entonces, hermano querido, tú puedes durar incluso más tiempo, o el tiempo que tiene Dios señalado para ti, e incluso quizás puedas vivir un poco de tiempo más extras en Dios. Porque el tener estabilidad espiritual es algo extraordinario, es algo bonito, es algo precioso. Porque la manifestación de Dios, el rema de Dios, la iluminación de Dios es mucho más fácil que le llegue a uno, porque hay una estabilidad espiritual. Y entonces hay paz en el hogar, entonces hay tranquilidad. Cuando ya vienen las peleas, porque existen y hay, entonces ya es más rápido la reconciliación, ya es más rápido descubrir a Satanás, que eres el que está metido en ese asunto y que no es en sí la persona, sino que Satanás es el que está induciendo a que haya esa fricción. Entonces ya uno va comprendiendo mejor, hermano, todas esas cosas y se arregla más rápido. Porque uno sabe que el que quiere desequilibrar la vida emocional, la vida espiritual, la vida física, es Satanás. Es horrible cuando uno está, hermano, en ese conflicto, porque se enferma el cuerpo, se enferma la cabeza, se enferma el corazón, se enferman los huesos, etcétera. Tú no te sientes desarrollado, tú no puedes desarrollarte bien en el ministerio, no puedes desarrollarte adecuadamente como debe de ser, sientes ese tipo de fricción. Pero cuando tú, hermano, te das cuenta de eso y la abundancia espiritual viene a tu vida, porque el reino de luz te lo está proveyendo, entonces tú te sientes diferente. En cambio, el de las tinieblas, el objetivo de él es, su fin es que nos apartemos de la luz y que pasemos desapercibidos. Es decir, que pases desapercibido, o sea, que ignores lo que eres y que ignores lo que te pertenece. El poder, la autoridad, la bendición, la prosperidad. Que lo ignores. O sea, que no lo reclames, que no ores, que no, hermano, reclames la sabiduría, el conocimiento superior que Dios tiene para nosotros, que no reclames las bendiciones, que te quedes ahí. Entre más te cega, es mucho mejor para él, porque entre más ignorante eres, por supuesto, más fácil es que él te tenga reprimido, te tenga deprimido, te tenga tirado, te tenga anulado, te saque de combate. A él lo que le molesta es cuando alguien, hermano, sigue adelante a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, hermano. Tú sigues plantado, parado en el mismo espíritu, con la misma convicción, con la misma fuerza, con el mismo mensaje. Eso no lo puede soportar él. No. ¿Cuántos quisieran verte derrotado? ¿Cuántos quisieran verte destruido? Pero nunca lo van a ver. ¿Por qué? Porque tú te apropiaste de lo que Dios te dio a través del nuevo pacto. Hermano, usted tiene la autoridad de Dios, pero no porque usted se la merezca, se la dio el Señor en la cruz del Calvario. Pero una autoridad que no se ejerce no sirve. Una autoridad que no se ejerce en el ambiente espiritual, en el mundo espiritual, no tiene efecto. Pero cuando nosotros empezamos a entender que aunque no merecemos nada, porque realmente no merecemos nada, pero que Cristo pagó por nuestra vida y que Él en su misericordia nos dio todo eso, entonces cambia la cosa. ¿Por qué? Porque no es que estamos sacando de nuestras fuerzas, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, sino que estamos apropiándonos de una herencia que Cristo ganó en la cruz del Calvario y que derrotó y avergonzó a todas las potestades. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Por eso, hermano, en los desiertos, en las pruebas, los espíritus negativos te hacen dudar y rebelarte a las promesas de Dios, como lo hizo Israel. Israel se rebeló a las promesas de Dios, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel es la figura perfecta
de lo que nos pasa a nosotros espiritualmente. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, escucha, esto es muy importante también, y cruzó el Mar Rojo, eso fue pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa es la figura perfecta. Se recuerda, Israel sale de Egipto, es liberado de Faraón. Faraón es tipo de Satanás, de los capataces que los oprimían, tipo de los demonios. Luego pasa el Mar Rojo, bautismo de agua, según 1 Corintios, que ese fue el bautismo de agua para ellos. Pasaron al otro lado, Dios cierra el mar, se ahogan todos los enemigos. Es decir, hermano, cuando hay un bautismo, por eso el bautismo es profundo. Hay muchos que no le ponen importancia al bautismo, hermano querido, pero en la Escuela Superior de Discipulado Apostólico nosotros hablamos acerca del misterio del bautismo de agua, es profundo. A muchos, yo eso ya lo conozco, hermano. Mire, yo me he encontrado con mucha gente, incluso líderes en el recorrido que hago. Y hermano, muchos, el bautismo de agua ni siquiera sabían qué es lo que implicaba, qué es lo que implica, qué es lo que se queda adentro. Sabemos que quedó Faraón y todo su pueblo ahí. Quiere decir que en el bautismo se queda, hermano, un montón de cosas y un montón de iniquidades, un montón de hasta enfermedades. Yo he visto gente, hermano, que después de bautizarla, Dios la ha sanado de cáncer. Porque es tremendo eso. Entonces, repito, hermano, cuando Israel sale de Egipto y cruzó el Mar Rojo, eso fue pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y me llama la atención cómo dice el Éxodo para sacar una enseñanza espiritual. Éxodos 14:13. Mire qué tremendo lo que dice ahí. Pero Moisés dijo, tipo de Cristo, al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no lo volverás a ver. Y escucha la palabra, jamás. Oye, no lo volverás a ver jamás. Esto quiere decir que a los que te oprimían, te maltrataban, te ponían cargas y te esclavizaban, tipo de los espíritus negativos, ya no serán tus patrones, ya no serán tus dueños, ya no te oprimirán. Porque cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en Egipto, nosotros, hermano, éramos esclavos de ellos. Nos oprimían cuando ellos querían, nos esclavizaban cuando ellos querían, hacían lo que querían con nosotros. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque por la autoridad. Porque, hermano, esto es tremendo cuando lo vemos en la figura del pródigo. Yo me imagino que al conocer, porque el pródigo conocía lo que había en casa, sabía que su padre tenía todo. Por eso él se atrevió a decir en ese momento cenagoso de su vida, en ese momento horrible de su vida, decía: me levantaré e iré a mi padre. Quiere decir, tomaré la autoridad que me han dado y que yo sé que la tengo y nadie me detendrá. Y ahí se levantó del pecado, se levantó de la miseria, se levantó de todo eso, porque era un hijo que tenía la autoridad, que reconocía la autoridad. Esto quiere decir que cuando un hijo, hermano, sabe lo que hay en el reino, sabe lo que hay en el nuevo pacto, sabe lo que el Cristo de la gloria ganó, entonces, hermano, de cualquier rincón puede levantarse en el nombre poderoso de Cristo Jesús y ser restaurado mientras estemos en esta tierra todavía. Y es que eso es lo maravilloso del Señor. Lo triste es que Israel, como muchos cristianos, aunque ya pasaron el Mar Rojo, escucha esto por favor, hermano, o ya han sido trasladados, ellos siguen en el pensamiento viejo, recordando y pensando que el pasado en Egipto fue mejor. Los israelitas ya habían sido liberados, ya jamás volverían a ver Egipto. Sin embargo, de repente, hermanos, se rebelaban y estaban deseando las cebollas, estaban deseando lo que estaba allá en Egipto, que nos has traído para matarnos. Y empezaba la duda y empezaba lo horrible, hermano, que tiene a veces los cristianos, porque no entienden que están dentro del proceso. Por eso, hermano, es
es tremendo cuando uno mira ese tipo de pensamientos. Claro, esto siempre sucede cuando hay rebelión, cuando hay ese tipo de comentarios contra el Señor. Siempre sucede cuando el Señor calienta más el desierto. A ver, el Señor calienta el desierto. ¿Y sabe para qué? Para tratar con el corazón de su pueblo. El Señor dice: te traje al desierto para ver qué había en tu corazón. Porque se lo aseguro que si el Señor los hubiera metido directamente a Canaán, hubiera sido peor. Porque su corazón no había sufrido una transformación. Entonces Dios a veces te permite desiertos para ver cuánto le amas de verdad, cuánto le crees. Que eso es lo que nos enseña ahí. También sabe por qué los espíritus negativos siguen gobernando la mente de muchos cristianos. Porque no les gusta que los corrijan y los pulan. Y Dios, para darte algo mejor, para darte algo bueno, a veces te mete en la carne para triturar. A veces te mete en la maquinita de triturar carne. Ay, a eso no les gusta mucho. Claro, el factor principal es porque no ha habido una renovación de mente. Porque lo que busca Dios es que cada día renovemos nuestra mente como los israelitas. Ellos, aunque de hecho habían sido liberados de Egipto, Faraón y sus capataces los llevaban en la mente. Hay gente que ya fue liberada, pero tiene los demonios que los traen en la mente, hermano. Ya Dios lo liberó, ya tiene la autoridad, pero no se puede sacar a Satanás de la mente. Ya, hermano, Satanás está vencido. Pero hay gente que no ha entendido la operación del nuevo pacto. Que eso lo vamos a estudiar, ese es otro estudio de la escuela. El nuevo pacto, entenderlo es algo tremendo, hermano. Ahora, ¿para qué nos trasladan de reino entonces? Nos trasladan para que haya una transformación de mente y tú empieces a evolucionar. Por eso es que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Oyó? El traslado es para que no nos adaptemos al mundo, al sistema que está invadido por espíritus negativos, aunque nosotros vivamos en él. Porque usted y yo vivimos en este mundo, pero no nos adaptamos al sistema, al pensamiento del mundo. Y eso es lo que, marca la diferencia. Entonces nuestra mente debe de estar siendo transformada cada día para que le demos lugar al reino de la luz. Cada día sería bueno evolucionar. Porque déjeme decirle que la renovación de la mente, la batalla en la mente es poco a poco. Pero va a evolucionar esa transformación en nosotros, va a evolucionar a medida que oigamos la palabra. Pues la fe viene por el oír, leamos, escuchemos. A medida que usted se inmiscuye, se relaciona con el Señor, se va transformando la mente. Se lo aseguro que si usted empieza a oír diariamente un mensaje de la palabra del Señor, de los que hablamos en la iglesia, si usted adopta un mensaje diario por un mes, cuénteme después qué es lo que le va a suceder. Va a empezar a tener más hambre y va a querer usted saber más, porque eso va a permitir que usted vaya siendo transformado de mente, porque va a ir usted acomodando su mente a las cosas espirituales y va a ser más sensible a la voz del Espíritu. Esto es como en la escuela.
A medida que el niño va a la escuela y aprende el abecedario, empieza a leer. Cuando menos siento uno está leyendo. ¿Usted se acuerda cuando empezó a leer? Me imagino que no se va a acordar mucho, pero de repente ya estaba leyendo. ¿O no? Como el pibe. De repente el pibe ya tiene fuerzas en los piecitos. Ya cuando menos siente uno ya entiende. Ya sabe, hermano, ya hace ademanes. Esto es lo mismo. Entre más te involucras en esto, tú vas experimentando la transformación, porque es poco a poco. Esto es maravilloso, hermano. Entonces nuestra mente debe de estar siendo transformada cada día para que le demos lugar al reino de la luz. Eso sí, yo creo que hay un proceso inicial que debemos de hacer nosotros cuando somos trasladados, y es buscar estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo es mantener una continuidad espiritual en la oración, en la lectura, como para poder llegar a encontrar ese equilibrio que anhelamos. Estar lleno del Espíritu Santo, estar con aquel fervor de servir, de querer servir, de estar en la iglesia y de querer oír la palabra y de que un día servir en el Señor. Y hermano, cuando eso empieza a hacerse vida en la vida de un creyente, ¿quién lo va a sacar de la iglesia? Nadie. Eso lo va a fortalecer, porque cuando oye la palabra es ministrado, cuando sirve se siente fuerte, etc. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que por el Espíritu Santo podamos nosotros, hermano, recibir las operaciones de los espíritus buenos del reino de Dios. Porque ahí es donde trabajan los espíritus buenos del reino de Dios, que ahora le voy a mostrar. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo decía, vamos a ir aquí primero, antes de ir a mencionarle muchos de los espíritus. Pero aquí Pablo menciona a dos. En Efesios capítulo 1, versículo 16, quiero que vaya usted conmigo. Dice así el versículo, Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Oiga esto. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. ¿Oyó eso? Pablo no habla de que se dé el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso ya fue dado. Él nos habla de otros espíritus buenos administrados por el Espíritu Santo para que nos ayuden a tener un mejor conocimiento del reino de Dios. Oro para que venga un espíritu de revelación y de sabiduría sobre vosotros, que son espíritus buenos. También, hermanos, los espíritus de luz, como los ángeles, nos ayudan a mantenernos separados del reino de los espíritus de las tinieblas. Esa es la pelea, hermano, en el mundo espiritual. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos hasta que nos abren los ojos. Cuando a uno le abren los ojos, ya sea en un sueño, que está en una lucha espiritual, o hermano, te meten a un éxtasis, o te dan una visión, ahí te das cuenta tú, o te abren los ojos espirituales, ahí te das cuenta tú cómo, hermano, en el mundo invisible hay una pelea. Y tú te involucras en esa pelea, pero es el Espíritu Santo o los espíritus buenos que están contigo, o ángeles, hermano, que luchan a veces por nosotros. Ahora, según la Biblia, hay 7 espíritus principales que operan dentro del reino de Dios, que por deducción bíblica podemos decir que son para perfeccionar, para ayudar y para fortalecer. 7 espíritus que están, hermano, trabajando y que van a trabajar hasta en el milenio. Pero leamos para entender.
porque parece medio raro, pero no es raro, lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 1 menciona 7 espíritus que están en el trono de Dios. Versículo 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. Oiga, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Oiga, por favor, hermano. Hay 7 espíritus que están delante de su trono. Esto posiblemente representa a las 7 partes del ministerio del Espíritu Santo que están operando dentro del reino de la luz, que están operando. Y también por esta referencia, estos espíritus son los que operaron sobre el Señor Jesús en su ministerio terrenal, y son los que van a estar también en el milenio, y los que trabajan dentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro del pueblo de Dios, o mejor dicho, en nosotros. Se los leo para que usted los vea claramente, están en la Biblia. Y Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Está hablando de Cristo. Y reposará sobre él, oiga, 7 espíritus. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, 1. El espíritu de sabiduría, 2. El espíritu de inteligencia, 3. El espíritu de consejo, 4. El espíritu de poder, 5. El espíritu de conocimiento, 6. Y el espíritu del temor del Señor. ¿Oyó, hermano? Ahí está, mire. 7 espíritus del reino de luz trabajaron en el ministerio de Jesús sobre él. Y de seguro son los que asisten a los ministros y a la iglesia de Cristo. Esos espíritus son derramados sobre ellos cuando ellos están predispuestos y cuando hay una continuidad, una llenura del Espíritu Santo. Porque recuerde que lo que tenemos nosotros no es de nosotros, todo es de Dios. Lo más impresionante, y esto sí hay que ponerle cuidado, es que también hay una operación del reino de las tinieblas contraria a estos espíritus positivos. Es decir, hay una imitación de espíritus anti Dios, torcidos, que quieren imitar esos 7 espíritus y que trabajan para que no se dé estos espíritus, o para que estos espíritus no administren a los ministros o al pueblo o a los hijos de Dios. Quiere decir que estos espíritus, que le voy a explicar para entender. Número 1, vamos a explicar qué suplanta a un espíritu inmundo a estos espíritus para que el pueblo de Dios no se desarrolle. Número 1, en vez del espíritu del Señor, opera el espíritu del diablo, por ejemplo, y empieza a trabajar ese espíritu inmundo. Número 2, en vez del espíritu de sabiduría, opera el espíritu de torpeza, el espíritu de imprudencia. Hay gente que, hermano, no es sabia a veces. Por eso dice el Señor, el sabio mira el mal y se aparta. Es cuando el Espíritu Santo, operando con este espíritu, dice: no, por ahí no pases, pero el burro va y pasa por ahí, hermano. ¿Me explico? Le está diciendo no, y uno oye la voz o no, uno la oye, pero ahí va como el caballo y el mulo, como dice el Salmo, sin entendimiento. Entonces lo que trata es desviar ese espíritu contrario anti Jehová, anti Dios. Número 3, en vez del espíritu de inteligencia,
Se mueve un espíritu de incapacidad para entender las cosas espirituales, que podemos decir que es un espíritu de simpleza, o sea, bobo, que es igual a bobo. ¿Me entiende? Entonces el enemigo trata de que no tenga la capacidad para entender la persona. Todos hemos tenido en el principio eso que no entendíamos, pero mira que te vas dando al Señor, vas entendiendo. Número 4, en vez de un espíritu de consejo, se mueve un espíritu contrario de oposición, lo cual conduce a un espíritu de soledad, y ahí es un plato favorito la persona de Satanás. Porque te quiere llevar ahí a que ese espíritu de consejo, hermano, no tenga la operación que debe tener de aconsejarte, pues. Entonces hace que tú no pidas consejo, por ejemplo. Cuando el consejo, mire, un consejo a tiempo, se lo digo, que puede salvar un montón de cosas. Pero hay gente que no busca el espíritu de consejo. Y eso es lo que escasea hoy. Porque Satanás usa ese espíritu de simpleza para que, ese espíritu contrario, ¿verdad? O de soledad, para que tú te hundas ahí y puedas oír otras voces. Puedas oír la voz de tu alma o la voz del diablo. Y ahí olvides. Número 5. En vez de un espíritu de poder, se mueve un espíritu de debilidad. Y hay gente que tiene una debilidad, hermano, terrible. Uno se asombra de ver tanta gente que se retira de las iglesias verdaderas, que parecían fuertes, pero un espíritu de debilidad, ¡pum!, hermano. Antes venía a la iglesia con todo el alma y con todo el corazón, y aleluya. Hoy le cuesta ir a la iglesia, hermano. Pero para el cumpleaños, para la boda, para el churrasco, para el asado, Dios mío, a las 12 estamos nosotros ahí, no importa la hora que sea. ¿O no? O nos invitan a algo donde tenemos que ir de gala. ¡Wow! Hermano. Nos preparamos todo el día. La mujer se baña, se peina el pelo una vez, 2 veces, y después se echa no sé qué en la cara, después en las piernas. ¡Ay, Dios mío! Como que, hermano, si nos preparáramos así para la iglesia, qué bueno sería. Voy a ir a la iglesia, me voy a preparar bien, me voy a perfumar bien, me voy a vestir bien, aleluya, qué bueno sería. Pero a veces ese espíritu de debilidad justo te lo pone cuando vas a la iglesia. Hay gente que si le invitamos a un asado, Dios mío, hermano, y la iglesia, y ahora estaba bonito el día para que venía para la iglesia. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Porque hay espíritus que te debilitan y de repente te sientes enfermo. Dices, Dios mío, ayer estaba bailando toda la noche. Así le hacía en la Biblia en el baile. Y ahora, ¿sí me explico? Hay debilidad. Ay, no, estoy cansado. Tanto asado. Palabra. Pero lo que le trato de decir es que así operan estos espíritus. Sí, así se mueven. Entonces levántese, digan no. Veo que a veces uno le puede pasar eso. Y a veces sí es cansancio, innegablemente, porque ha trabajado duro. Eso es innegable. Uno se siente así, más si uno tiene una disciplina. A veces yo me he acostado noche, pero como yo tengo una disciplina, pongo mi reloj y me levanto. Levantar, tengo que trabajar. Esa es otra cosa. Uno ahí con ese espíritu de poder se levanta inmediatamente, hermano. A mí me pasa eso todos los días. Lo tremendo es que en Jeremías 12 dice: si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie,
¿cómo podrás competir con gente de a caballo? Si te cansabas con los de a pie, ¿cómo va a ser? Dice otra versión, cuando tengas que correr con los de a caballo. Ahí saque su conclusión. Número 6. En vez del espíritu de conocimiento, se mueve un espíritu de ceguera, de ignorancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le has dado ese lugar. Mire, todos de alguna manera, Dios nos hizo inteligentes. Pero mientras tú no desarrolles lo que Dios te ha dado, no vas a poder, hermano querido, encontrar ese conocimiento, esa ciencia de Dios. Y Dios quiere derramarlo. Número 7, o ya lo derramó, mejor dicho. En vez del espíritu de temor al Señor, se mueve el espíritu de insujeción, falta de respeto, libertinaje. Eso es lo que se mueve, en vez de el temor al Señor. Entonces, así es como opera y pelean estos dos reinos a través de espíritus. Entonces hay un agarrón de espíritus tremendo que se están moviendo, que pululan. Entonces, cuando tú empiezas a fortalecerte en el Señor, hermano, y a entender lo que le digo, lo que es el nuevo pacto, entonces todos estos espíritus empiezan a trabajar y empiezan a fortalecerte. E incluso el Señor mismo dice que en el desierto, dice la palabra, que ángeles llegaban, hermano, y lo fortalecían. ¿Se acuerdan? Quiere decir que en el ministerio terrenal del Señor tuvo necesidad de que, hermanos, lo asistieran. Entonces, así es como operan y pelean estos dos reinos. Lo impresionante es que en este último tiempo Dios está permitiendo que estos espíritus negativos engañen a todos aquellos que no han tenido amor a la verdad. Porque estamos en el tiempo, como le decía en una de las enseñanzas, estamos en el tiempo del engaño. Y si alguien no ama la verdad, entonces va a ser entregado a un espíritu, hermano, de mentira, para creer a la mentira y no a la verdad y ser condenado. Eso es increíble. Yo sí he visto, no sé si usted, pero yo sí he visto gente equilibrada en cierto momento de la vida en la iglesia, en los diferentes países que Él me ha permitido estar y predicar y enseñar y abrir iglesias, hermano querido. He visto gente que para mí ha sido una gente, hermano, normal, pero de repente, hermano, se le metió un espíritu y se meten a lugares y fueron contaminados, y el engaño ahora para ellos es verdad, y cuando en la Biblia lo que están haciendo, hermano, está contrario totalmente. Pero aquí yo ahora me doy cuenta, porque aquí la Biblia lo registra claro. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12, y yo voy a ir terminando. Versículo 9 al 12 dice así: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, oyó, para los que se pierden. ¿Pero por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, un espíritu, para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Oyó eso? Dios va a permitir que muchos que estuvieron en iglesias verdaderas crean en lo falso como verdadero.
Oye eso, crean en lo falso como verdadero por rebeldes, por insujetos y por desertores de la verdad. Aquí lo dice. Entonces, más nos vale que intimemos con el Espíritu Santo para activar sus dones y Él nos dé el espíritu de sabiduría y revelación para poder discernir, conocer y saber diferenciar lo que es verdadero o lo que es falso. Cuando tú tienes activado el Espíritu Santo, tú sabes que es verdadero y que es falso, puedes discernirlo. Pero cuando tú solo tienes una pantalla, solo aparenta ser espiritual, pero realmente no tiene discernimiento, porque hay gente que aparenta ser espiritual, pero no tiene discernimiento. Quiere decir, solo es, yo le llamo, solo es una pantalla, pero no hay una realidad. La realidad es que nosotros, a través de estos espíritus que se mueven, manejados por el Espíritu Santo, podemos alcanzar una estabilidad espiritual y ser sabios, inteligentes, prudentes. No permitir que Satanás, hermano querido, haga lo que quiera con nosotros. Y esto es muy fundamental que lo entendamos. Por eso, hermano, en este tiempo debemos de buscar mucho más al Señor. El Señor está advirtiéndonos diariamente para que le busquemos. Y porque Él es la respuesta, y porque Él es la solución a todos los conflictos, a todos los problemas. Por eso las familias que se atreven hoy a escuchar el mensaje del Evangelio, familias que se atreven hoy a buscar a Dios, son familias inteligentes, familias que aman a sus hijos, familias que aman verdaderamente la vida, porque solo en Él podemos encontrar lo que necesitamos. Porque como sabemos nosotros, dentro del corazón del hombre hay vacíos, pero hay un vacío que le pertenece a Dios y que todo hombre, todo ser humano tiene. Y que ese vacío es el que Dios quiere llenar en aquellos que no lo conocen. Por eso vamos a orar primeramente por los que nos están viendo por YouTube, y después voy a orar por usted. Pero usted que está ahí, que quizás nos abordó, que quizás de repente nos encontró y ahora está oyendo este mensaje, y usted sabe en su corazón, como lo supimos nosotros hace muchos años, yo hace 30 y pico de años que predico el Evangelio y que me convertí a los 17 años, y a partir de ahí Dios se glorificó en mi vida. Yo era consciente de que había un vacío, y ese vacío solo Dios puede llenar, y Él está esperando que tú le abras su corazón para llenar ese vacío que le pertenece a Dios, y que a partir de ahí Él empieza a obrar en la vida del ser humano. Si usted quiere experimentarlo como nosotros lo hemos experimentado, este es el mejor momento para hacerlo. Solamente tiene que rendirse, pedir perdón a Dios. Yo voy a hacer una oración que usted puede hacer, y así de esa manera empezar una vida diferente. Es poco a poco, pero así se empieza. Si usted quiere recibir al Señor, solo debe de decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo adentro de mi corazón y te hago parte de mi vida. Acepto tu sacrificio, ese que hiciste en la cruz del Calvario, y ahora me uno a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a orar por usted que está ahí. Y voy a orar también por aquellos que quieran reconciliarse. Quizás habrán muchos que están como el pródigo, o que te apartaste, te sacó de combate el Señor, el enemigo.
Pero el Señor hoy te habla y te dice que tú eres su hijo. Y te dice de que hoy tú puedes levantarte de esa condición. Y que quizás te derribó. Pero déjame decirte que no estás destruido, porque esta palabra ha llegado hoy de parte del Señor para darte la esperanza de vida y la restauración. Y hoy puedes adquirirla. Quizás estás enfermo también o enferma. No importa la enfermedad que tengas. Permíteme decirte que Dios, a través de esta oración, va a hacer algo en tu vida. Oremos junto con la iglesia para que donde están dos unidos, Dios puede glorificarse aún más. Y aquí vemos un montón. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente orando por aquellos que te han recibido en su corazón. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y que haya una transformación, Señor, a partir de hoy. Y que empiecen a caminar en ti y que puedan congregarse para crecer. Si estás por acá, venir por acá para ayudarte y así de esa manera desarrollarte. Y si no, busca una iglesia donde se predique verdaderamente el evangelio y crece, fortalécete ahí. Pero usted que está ahí, quizás tirado, quizás ya los legalistas lo habían desahuciado porque eso es lo que hacen. Déjeme decirle que usted no está desahuciado. Cristo todavía está restaurando en esta tierra. Todavía está llamando y restituyendo aquello que Satanás se robó. Venga. Señor, mira a aquellos que se están reconciliando, perdona sus pecados. Que en el nombre de Jesús se levanten. Que este mensaje llegue con una poderosa fuerza de tu Espíritu Santo. Y estos espíritus, Señor, del bien, vengan sobre su vida para que haya poder, Señor. Y puedan así de esa manera liberarse de las garras del enemigo. En el nombre de Jesús, ahora les ministro eso delante de tu presencia. Aquellos que están enfermos ahora mismo, ponga ahí donde usted siente la enfermedad, el dolor. Ahora en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios, ahora declaramos sanidad en la vida de aquellas personas que están enfermas. En el nombre de Cristo Jesús, todo cáncer, todo dolor de cabeza, todo problema en el corazón, toda arteria mal, todo problema en el nombre de Jesús de azúcar, ahora mismo baja. Todo problema de triglicéridos ahora mismo baja. Todo problema de colesterol alto ahora mismo se regula en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo síntoma de cáncer inmundo ahora se pudre para la gloria y la honra de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos esa bendición sobre cada uno de aquellos que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén.